Hola amigos y hermanos, bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Yo como siempre agradecido del Eterno, dándole gracias a Él por el privilegio que me concede de poder participar y ser parte de usted a través de los estudios que nosotros compartimos en nuestro canal de YouTube Conozca la Verdad. Así es que le damos una vez más la bienvenida y a todos aquellos que nos ven por primera vez. Si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Si desean dejarnos un comentario, un like, una pregunta al respecto, pues con mucho gusto le vamos a ayudar en todo lo que nos sea posible. Si desea compartir nuestros estudios, hágalo con todas las personas que usted desee, con sus amigos, con su familia, con sus hermanos de congregación. Compártalo con todos para que así todos crezcamos a través del conocimiento. El conocimiento es lo que nos abre a nosotros la puerta para todos. El conocimiento es la llave de todo. Si usted es creyente, si es cristiano, el conocimiento es lo que le ayuda a usted a conducirse como un creyente, a conducirse como un cristiano, como un hijo o una hija de Dios. Es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno leer la Biblia, pero tienes que preocuparse un poco más en estudiar, en investigar, en buscar fuentes externas, fuentes y conocimientos que la Biblia como tal no se lo puede dar porque ella no lo explica todo. Entonces, obligatoriamente hay que buscar fuentes externas, fuentes que sean serias, responsables, académicas, que puedan darle a usted una seguridad de lo que confirma la Biblia. Yo quiero en esta oportunidad, como siempre, tratar un tema histórico basado en este excelentísimo libro de este excelentísimo escritor, el doctor Antonio Piñero, un gran historiador, un gran filólogo. Es una persona que ahora mismo dentro de lo que es el mundo hispano, donde se habla lengua hispana y mucho más allá, está en primer lugar como uno de los mejores conocedores en cuanto a la historia de la Biblia, en cuanto al cristianismo, en cuanto al Jesús histórico, entre otros temas que son imprescindibles para que todo creyente, no importando la religión que sea, o la confesión, o al concilio que pertenezca a la denominación, pues trate de obtenerlo. Yo recomiendo a toda persona que nos ve que traten de buscar los libros del doctor Antonio Piñero. Si usted quiere de verdad conocer la historia, el origen de las cosas, busque los libros del doctor Antonio Piñero. Si quizás usted no tiene la posibilidad de comprarlo, entonces escríbale a este su servidor y con mucho gusto le vamos a ayudar en lo que no sea posible. El libro que hemos tomado, como ya hemos dicho, escrito por el doctor Antonio Piñero, se llama Los cristianismos derrotados. Por eso hemos puesto aquí como título El nacimiento del cristianismo. O más bien debimos poner el nacimiento de los cristianismos, porque cristianismo como tal no es correcto, sino cristianismos. Porque lo que conocemos hoy como cristianismo no surgió solamente de un grupo. Comenzaron a surgir varios grupos desde el principio con diferentes pensamientos, con diferentes reinterpretaciones, con diferentes formas de cómo ver al Jesús histórico que posteriormente vino a conocerse como Cristo o como Jesucristo, que es otra cosa muy diferente. No es lo mismo decir Jesús a decir Cristo. No es lo mismo decir Jesús a decir Jesucristo. Son dos cosas diferentes que en su mayoría no tiene que ver nada una cosa con la otra.
Entonces, mis amados, vamos a hablar acerca de la variedad de las concepciones desde los mismos comienzos. Variedad de concepciones. Vamos a hablar un poco acerca de la diversidad de conceptos, de pensamientos, de interpretación, de reinterpretación, de eisegesis, no solo exégesis, sino eisegesis, que comenzaron a nacer dentro de estos grupos, por la cual todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, es por esto que dentro del cristianismo existen aproximadamente 500 o más de 500 denominaciones cristianas, cada una con su doctrina, con sus dogmas, con sus reglamentos, con sus interpretaciones, con sus dogmas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, pero recordándoles siempre, mis queridos hermanos, que se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos. Solamente con usted suscribirse a nuestro canal, pues nosotros estamos recibiendo la fuerza, el motivo, la razón del por qué seguir compartiendo estas verdades que son tan, pero tan importantes hoy en día, ya que lamentablemente hay tanta ignorancia en el pueblo de los creyentes debido a que hay una escasez, hay una frialdad, hay una desinformación que lamentablemente se está convirtiendo en un cáncer dentro del mundo de los creyentes. Es por eso que todo el mundo toma la Biblia y la interpreta a su manera y comienza a enseñar de esa forma que lamentablemente es lamentable. Para no decir otra cosa, lamento mucho ver hoy en día como muchos cristianos creyentes que con buena intención, pero lamentablemente están dando tan mala información. Así es que vamos a iniciar, mis amados. Vamos a leer, como siempre hemos dicho, para darle a usted una información precisa respecto a este libro, que repetimos su nombre. Este libro se llama Los cristianismos derrotados, escrito por el doctor Antonio Piñero. Solamente aquí, en este su canal Conozca la Verdad, usted puede encontrar verdades tan importantes como esta. Muy pocas personas, creo, sienten el compromiso de poder enfrentar tantas barbaries que lamentablemente están surgiendo hoy en día en medio de tantas personas que, como ya hemos dicho, tienen buena intención, buenos sentimientos, pero que lamentablemente las informaciones son catastróficas. Miren, mis amados, dice el doctor Piñero en su libro, estamos acostumbrados a hablar de cristianismo en singular cuando nos referimos a la religión dominante en el hemisferio occidental. Sin embargo, sería mucho más apropiado utilizar este vocablo en plural, cristianismos, tanto en nuestro tiempo como en la antigüedad. Según estimaciones competentes, existen el día de hoy más de 500 confesiones y denominaciones cristianas y todas creen ser fieles seguidoras del mensaje de Jesús. No tan numeroso como hoy día, pero sí en mayor proporción de lo que creemos imaginarnos. El cristianismo antiguo era también muy variado. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6 que nada más iniciarse la andadura de los seguidores de Jesús, hubo una gran notable división en la comunidad cristiana de Jerusalén. La única que había por el momento, que partió el grupo de creyentes en dos mitades desiguales, los hebreos, judíos cristianos que habían nacido en Israel y cuya lengua materna era el arameo, y los helenistas, judíos cristianos normalmente nacidos fuera de Israel, que se habían trasladado a vivir a Jerusalén y cuya lengua materna era el griego. La división fue muy fuerte, tanto en el terreno de las ideas como en el social, y tuvo enormes consecuencias para el futuro. Cuando el cristianismo se asentó suficientemente en el Imperio Romano, unos 200 años después de la muerte de Jesús, un observador imparcial que se paseara entre los cristianos podría constatar entre ellos una gran unidad. Eso es cierto, pero también la existencia de bastantes grupos diferentes, como por ejemplo en el caso de los ortodoxos o mayoritarios.
A vista de pájaro serían más o menos los siguientes. De manera breve vamos a presentar alguno. El número 1, estaban los cristianismos que negaban que Jesús fuera Dios. Estos eran los sionistas y los nazarenos. Número 2, cristianos que negaban a Pablo de Tarso y su doctrina, al que denominaban falso profeta y traidor a Jesús y a la ley de Moisés. El grupo que está detrás de la literatura pseudo-clementina. Número 3, cristianismos proféticos en los que la comunidad era erigida no por obispos y presbíteros, sino por profetas, montanistas y gnósticos del siglo II. Número 4, cristianismos que negaban la validez, la verdad y la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Marción, pseudoclementinas, ciertos gnósticos testimoniados sobre todo en los textos de Nahamandi. Número 5, cristianismos que negaban la encarnación verdadera de Jesús. Docetas, grupos que están detrás de los hechos apócrifos de los apóstoles. Sexto punto, cristianos que negaban la resurrección futura. Grupos que aparecen mencionados por Pablo, como por ejemplo en Primera de Corintios y en las epístolas pastorales. Número 7, cristianismos que promocionaban la independencia de las mujeres, grupos representados por el Evangelio de María Magdalena o por los hechos apócrifos de los apóstoles. Número 8, cristianismos que negaban el cuerpo y el mundo, es decir, que promovían un ascetismo extremo y que se manifestaban totalmente contrarios a la vida sexual y al matrimonio. Grupo representado por el Evangelio de los egipcios, la epístola del pseudo Tito y los hechos apócrifos de los apóstoles. Punto número 9. Cristianismos que proporcionaban una vida libre e incluso libertina. Gnósticos libertinos criticados por Epifanio, los ebionitas e Ireneo de León, los carpocrasianos mencionados por Clemente de Alejandría. Esta variedad de cristianismos no significaba aún necesariamente herejías en el pleno sentido moderno de cómo se entiende hoy por la palabra hereje, pues las líneas de demarcación no estaban en esos momentos nítidamente marcadas. La diversidad de cristianismos continúa con cierta fuerza hasta bien entrado el siglo V, apagándose en tanto en la Edad Media para luego resurgir fuertemente con la Reforma Protestante. El movimiento cristiano fue siempre complejo y en ciertos aspectos casi contradictorio. No hubo ni pudo haberlo un único fundador del cristianismo que lo pusiera en movimiento, sino que durante todo el siglo I y aún más tarde fue un proceso en marcha. Desde esta perspectiva, parece entonces que, primero, el cristianismo no tiene un fundador, sino varios. Segundo, parece muy probable o casi cierto que Jesús no estuvo propiamente entre sus fundadores, sino que fue en todo caso su primer genérico impulsor. Tercero, la multiplicidad de fundadores presupone la variedad de los cristianismos. Este punto de vista intenta poner de manifiesto tres realidades. La primera, que el cristianismo no es la religión de Jesús, sino una reflexión sobre la religión de éste, sobre la figura y misión de éste. Como es sabido, Jesús era el predicador de la inminente venida del reino de Dios. Por el contrario, en el cristianismo la figura de Jesús y no el reino de Dios pasa a ocupar el puesto central. Esta idea se expresa también con una frase célebre. Jesús pasa de proclamar el reino de Dios a ser objeto de la proclamación cristiana, según el gran historiador Rudolf Bultmann. La segunda, que todo proceso de reflexión e interpretación en el que intervienen muchas personas, los diversos seguidores del maestro Galileo, puede ser en principio, muy variado. Tercera, el cristianismo, tal como aparece en los primeros 60 o 70 años de su existencia, muestra ser un movimiento religioso cuya teología supone un salto teológico cualitativo sobre el pensamiento de Jesús. Estas tres ideas llevan consigo el germen de la multiplicidad de cristianismo, pues todas ellas convergen en la perspectiva antes mencionada.
El cristianismo es no solo historia de hechos, sino ante todo interpretación y reflexión teológica acerca de Jesús. Para poner de relieve cuán diversas pudieron ser las interpretaciones y relecturas que se ofrecieron de la figura histórica de Jesús por parte de sus seguidores, desearía que el lector se detuviera un momento en lo que podemos conocer razonablemente del Jesús histórico y lo compare luego mentalmente con lo que él sabe que es el cristianismo. De este contraste mental espero que se genere la convicción de cuán distinto es el cristianismo de lo que fue la religión de Jesús y cuán abierto estaba ese proceso de reflexión sobre Jesús a continuar explorando nuevas posibilidades. Para realizar con mayor facilidad este contraste, resumo a continuación el sentir medio de la investigación de hoy sobre los rasgos generales que definen al Jesús de la historia. Número 1. Jesús nació durante el reinado del emperador Augusto, antes por tanto de la era cristiana, aproximadamente para el año 6 a.C. Probablemente no en Belén, sino en Nazaret. Allí creció y se educó muy intensamente en la fe judía. Perteneció a una familia numerosa y tuvo tanto hermanos como hermanas carnales, sea cual fuere la explicación de este hecho. Número 2. Jesús fue profundamente religioso y su religiosidad fue plenamente judía. Fue bautizado por Juan Bautista y se convirtió en su discípulo durante un cierto tiempo. De él tomó los motivos principales de su predicación. La figura y pensamiento de Juan Bautista enmarcan básicamente todo lo que fue el pensamiento de Jesús. Número 3. La piedad y religiosidad de Jesús eran totalmente judías. A pesar de las apariencias y de una interpretación contraria que ha durado siglos, Jesús nunca quebrantó la ley de Moisés, sino que la interpretó a su manera como hicieron muchos otros rabinos de su época. Jesús buscaba solo resaltar lo esencial y lo más profundo de la ley, de modo que su vigencia brillara con todo su esplendor y se pudiera poner en práctica con mayor intensidad y pureza. Punto número 4. Jesús reunió un grupo de discípulos cuyo núcleo estuvo compuesto por 12, la cual representaban simbólicamente las 12 tribus de Israel. Número 5. Jesús habló y actuó como si fuera el portavoz de Dios para los momentos finales del mundo. El centro y la razón de ser de su predicación fue el anuncio de la venida inmediata del reino de Dios. Número 6. Jesús no era un predicador universalista, sino que ciñó y limitó su predicación a la gente de Israel, excluyendo prácticamente a los paganos. Se dirigió de forma especial a los pecadores en Israel, anunció que el establecimiento de ese reino tendría lugar en un futuro próximo. El reino no había llegado aún en el presente. Del estudio de la predicación de Jesús se deduce que el carácter de ese reino sería complejo. Al tener lugar sobre la tierra de Israel, no se podría separar bien lo religioso de lo político. Número 7. Jesús pudo expresarse en alguna que otra ocasión como si en sus propias acciones hubiera ya signos del comienzo del reino de Dios. Aun siendo este reino futuro, estaba a punto de irrumpir o de manifestarse, lo que se percibía en la derrota de Satán gracias a las acciones de Jesús. Número 8. Jesús realizó acciones que tanto él como sus contemporáneos consideraron milagrosas o sorprendentes. Indiscutiblemente Jesús era un sanador y un exorcista por excelencia. Número 9. Jesús antepuso los aspectos morales de la ley judía a los aspectos rituales. En su enseñanza intentó mostrar cuál era la esencia de la ley. Radicalizó la interpretación de esta, pero permaneciendo siempre en su marco. Nunca Jesús abolió el culto judío. Número 10. Desde Galilea, Jesús fue a Jerusalén en el último año de su vida, sea para celebrar la Pascua, para predicar la venida del reino o para esperar allí su instauración por parte de Dios. No se trasladó a la capital del país con la intención de morir como víctima de un sacrificio en pro de toda la humanidad. Punto número 11.
Jesús protagonizó un grave incidente en el templo y fue arrestado y ejecutado por motivos políticos, no religiosos, sino por motivos políticos, de orden público sobre todo, porque su predicación del reino de Dios parecía muy peligrosa a los ojos de los romanos y de las autoridades judías. Murió en tiempos del emperador Tiberio, crucificado por los romanos. Número 12. El movimiento de sus seguidores no fue perseguido por las autoridades romanas y continuó aún después de la muerte de Jesús. Con este resumen podrá el lector hacer una comparación mental como la que le pedí anteriormente, puesto que ya conoce cómo es o era el cristianismo hoy en sus líneas generales de pensamiento y percibir cuán diversas son las interpretaciones y relecturas que ofrecen de esta figura histórica por parte de sus seguidores. Un solo caso para la reflexión, por ejemplo, ¿cómo puede encajar en la figura del Jesús histórico que acabamos de delinear las reflexiones sobre él como segunda persona de la Santísima Trinidad de los siglos tercero, cuarto y quinto del cristianismo? Vamos a ver entonces un par de consideraciones finales. Como Jesús no escribió nada, el recuerdo y la interpretación de sus acciones y de sus palabras fueron confiadas durante años, limitados a la tradición oral. Solo este hecho, dadas las limitaciones y condicionantes de esta tradición, explica entonces la posibilidad de que se genere una gran variedad de interpretaciones posteriores. Segundo, lo que tantas veces se afirma de que Jesús superó el judaísmo, que Jesús quebró los moldes y el espíritu de su antigua religión, o que Jesús rompió públicamente con la ley mosaica para así demostrar que traía algo esencialmente nuevo, parece ser radicalmente falso. Parece más razonable postular que Jesús no tuvo nunca el propósito de fundar una religión nueva. Esta vino entonces mucho después de que él muriera. Algunas de las fuertes discusiones de Jesús con los rabinos coetáneos sugieren que tanto él como su maestro Juan Bautista, cuando predicaban la inmediata venida del reino de Dios y exigían el arrepentimiento y un comportamiento de acuerdo con ese acontecimiento, podían ser considerados por algunos de sus contemporáneos como heterodoxos, o al menos como propagadores de una doctrina no recta. Quizá alguno pensara entonces que Jesús era un hereje. En especial, al discutir sobre el significado profundo de diversos aspectos de la ley de Moisés, Jesús fue visto con malos ojos por los escribas y los doctores de la ley. Incluso llegaron estos a acusarlo públicamente de estar poseído por un demonio, como lo vemos en Marcos capítulo 3, versículo 22. Hemos hecho ya hincapié en que Jesús no dejó nada por escrito. Su predicación y sus acciones causaban sin duda una amplia conmoción entre sus seguidores, pero al igual que otros rabinos de su época, su enseñanza fue solamente oral. Al morir, legó a sus discípulos un rico patrimonio de dichos y sentencias morales, de notables interpretaciones de los textos sagrados, sobre todo la ley de los profetas y muchas acciones para recordar. Y como es conocido también, sus seguidores estuvieron convencidos de que había resucitado y de que el Maestro vivía de nuevo espiritualmente entre ellos, porque en realidad estaba vivo y exaltado como Enoc o como Elías al ámbito de la diestra de Dios. Pero con su ausencia física, su figura se engrandeció y se idealizó, y sus seguidores comenzaron a pensar cuál había sido en verdad la importancia de su misión y de su vida. Como ya sabemos, esto significa que los discípulos repensaron, idealizaron y reinterpretaron la figura de su maestro. En esos primeros momentos, los rasgos más importantes de esa interpretación son esencialmente dos, compartidos por todos los fieles en ese momento. Primero, era claro que la muerte horrorosa de Jesús, junto con el prodigio de su resurrección, suponían que Dios lo había confirmado en su función de Mesías. Y como no había podido cumplir totalmente esta tarea mesiánica en vida, pronto tendría que venir de nuevo
desde el cielo para ejecutarla, acompañado de las fuerzas celestes que Dios pusiera a su disposición. En esta concepción del mesianismo de Jesús podía ser difícil de digerir para algunos judíos, pero el que no creyera en ello sería tachado muy pronto, a fines del siglo I, de anticristo, es decir, de superhereje, de falso maestro o de una persona peligrosa ante la sociedad. Segundo, la resurrección de Jesús había colocado a este de algún modo al lado de Dios en el cielo. El maestro estaba junto a Dios y fuera como fuese el modo como esto se explicara, Jesús era divino de alguna manera. En este cristianismo naciente se formaron también rápidamente tres grupos antagónicos relacionados de algún modo con la división presente en torno a ulteriores precisiones del concepto crucial y urgente de la salvación de los paganos. No olvidemos que todos estaban convencidos de que Jesús volvería pronto. Por tanto, el fin del mundo estaba ya muy cerca. Pero en el entretanto había ocurrido que, gracias a la dispersión provocada por la persecución sobre el grupo de Esteban, los judíos habían predicado a Jesús en Samaria y en la vecina Siria con gran éxito, pues se habían convertido a la fe en Jesús algunos paganos. Los tres grupos eran los siguientes. Número uno, para los que eran judíos de pura cepa, no había problema alguno respecto a la salvación de los paganos que habían creído en Jesús como Mesías. Se salvarían si aceptaban hacerse judíos y cumplir todas las normas de comportamiento de la ley judía de siempre. Así, de entre los judíos cristianos que formaban una buena parte de la comunidad de Jerusalén, habían algunos que opinaban exactamente en esta línea. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos paganos recién convertidos a la fe en Jesús, diciendo, si no os circuncidáis conforme a las normas de Moisés, no os podéis salvar. Algunos de la facción farisea, que se habían hecho creyentes, se levantaron para decir entonces, hay que circuncidaros y mandarles que observen la ley de Moisés. Esto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15. Punto número 2. Por suerte, otra parte de los creyentes de la comunidad judeocristiana de Jesús, liderada por Pedro y un poco más tarde por Santiago, el hermano del Señor, si hemos de hacer caso a lo que nos dice Hechos capítulo 15, opinaba que esos gentiles podrían salvarse sin hacerse plenamente judíos. Es decir, no tenían que circuncidarse si eran varones, ni tampoco cumplir toda la ley. Sí tenían que observar, además del decálogo, las normas que se llamaban leyes de Noé, entre las que destacaba no ingerir carne inmolada a los ídolos o carne con su sangre. Estas prescripciones eran obligatorias según la ley para todos los gentiles que quisieran vivir en paz dentro de Israel como simpatizantes de la religión judía. Y se suponía que su observancia operaba en ellos una especie de salvación, aunque de segundo grado, no tan completa como la del judío cabal, la reservada a los gentiles respetuosos con Israel. Tercero, para los no judíos, sin embargo, para esos paganos que se iban agregando al grupo, la cosa no estaba tan clara. Y como ellos pensaban, algunos de los helenistas, dirigidos por los compañeros y amigos de Esteban, y más tarde por Pablo de Tarso, recién pasado a sus filas, sostenían que según el plan divino para los momentos finales del mundo, estos paganos convertidos no tenían por qué cumplir toda la engorrosa ley de Moisés en materia de alimentos, de pureza y de culto. En el fondo se salvarían solo creyendo en Jesús con todas sus consecuencias sin tener que circuncidarse. Ya para terminar, mis queridos hermanos y amigos, para entender bien el fondo de la discusión, es preciso tener en cuenta que muchos judíos piadosos del momento estaban convencidos de que si Dios instauraba por fin su reino en Israel, algunos gentiles participarían de esa gloria por decisión divina, como habían anunciado las Escrituras. Era verdad que el reino de Dios futuro no tendría nada que ver con los paganos que no se convirtieran al Dios de Israel, le hace como por ejemplo la carta a los romanos o los griegos. Pero los profetas habían predicho, sobre todo Isaías, capítulo 56, desde el 1 al 8,
que al final de los tiempos algunos gentiles sí habrían de participar de la venida del Mesías, que restauraría toda la gloria de Israel y que inauguraría una nueva era de salvación. Esto es lo que se llama teología de la restauración de Israel, que incluía la instauración del reino de Dios en Palestina, como la denominaban los romanos, y el comienzo de una nueva era mesiánica en la que Israel entero se convertiría a Dios, cumpliría por completo su ley, gozaría de paz y abundancia de bienes en esta tierra y cuanto menos del respeto del resto de las naciones que aportarían grandes dones para el templo. E incluía también que después de un cierto tiempo idílico en esta tierra, 1000 años, como creen los mesiánicos o los que creen en el reino milenial, vendría entonces, luego de los 1000 años, el fin definitivo de todas las cosas y que se instauraría entonces un nuevo paraíso en la tierra, probablemente en otro mundo o quizás en este, pero totalmente renovado y única y exclusivamente en Israel y para Israel, no para el mundo. Yo quiero dejarlo hasta aquí, mis amados, repitiéndole y exhortándole una vez más. Si usted desea tener más información sobre este gran libro, pues déjenos su sugerencia y vamos a seguir compartiendo estudios sobre este libro que es tan importante. Repetimos, este libro, conocido como Los Cristianismos Derrotados, escrito por el doctor filólogo Antonio Piñero, profesor y maestro de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por su tiempo. Deseamos que haya sido de gran bendición para usted. Así es que el Eterno le bendiga a usted y a toda su familia. Gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.